Thank you Gracias. for coming to listen to a Canadian Gracias por venir a escuchar a un canadiense who would like maybe to be a Chilean. que le gustaría también ser chileno. I want to begin with a story Quiero comenzar con una historia about a Hindu professor in India. Una historia sobre un profesor hindú en India. This Hindu professor Este profesor hindú was a professor of the world's religions. era un profesor de religiones del mundo, ¿no? Un curso de similar. And this Hindu professor said to a missionary, Y este profesor hindú dijo a un misionero: I can't understand why you missionaries no puedo entender por qué ustedes misioneros have told us that the Bible nos han dicho que la Biblia is another religious book. es solo otro libro religioso. Change positions. Okay. He said, I can't understand why you missionaries tell us that the Bible is another religious book. No puedo entender por qué ustedes, misioneros cristianos, nos dicen que la Biblia es simplemente otro libro religioso. It's much more than that. Es mucho más que eso. It's not simply a religious book. No es simplemente un libro religioso. It claims to tell the true story of the whole world. Propone, se atribuye a sí misma contar la verdadera historia de todo el mundo. The true story La verdadera historia of the whole world. de todo el mundo. No other religious book Ningún otro libro religioso claims that. proclama eso, se atribuye a sí mismo eso. This Hindu Este hindú was shocked. estaba choqueado. How can any book ¿Cómo es que algún libro claim to tell a true story que dice que es la verdadera historia del mundo, of the entire world? de todo el mundo, For him, para él, it was shockingly arrogant era tremendamente, profundamente arrogante to make this claim. hacer esta declaración? And he recognized Y él reconocía that no other religious book que ningún otro libro religioso makes such a huge claim. hace tan inmensa declaración. And yet that's exactly the claim that the Bible makes for itself. Pero esa es exactamente la declaración que la Biblia hace sobre sí misma. The Bible begins La Biblia comienza with the creation of the entire world con la creación de todo el mundo and the creation of the father and mother of all y humankind. la creación del padre y madre de toda la humanidad. And in the Bible tells the story Entonces la Biblia cuenta la historia how after human beings rebelled against God, cómo luego de que los humanos se rebelaron contra Dios, how he set out on a long historical journey como él comenzó un largo viaje histórico to restore and heal the whole creation. para restaurar y sanar toda la creación. A story that has been going now for thousands of years. Una historia que ya lleva miles de años. And so the Bible begins with the creation of the whole world. Entonces la Biblia comienza con la creación de todo el mundo It ends y culmina with the restoration of the entire creation. con la restauración de toda la creación. A renewed creation. Una creación renovada. The kingdom of God. El reino de Dios, When God will rule over all of creation again. donde Dios reinará nuevamente sobre toda la creación, When He'll rule over all nations. donde gobernará sobre todas las naciones, When He'll rule over the entirety of their lives. donde Él reinará sobre todas sus vidas por completo, And He'll rule again over the whole non-human creation. sobre cada área de sus vidas, ¿no? Y también sobre toda la creación no humana. Look at the beginning and the end of the story. Miren el principio y el final de la historia. It begins with the whole creation.
creation comienza con toda la creación and ends with the whole creation. y termina con toda la creación. And in between, Y en el medio it's the working of the Creator God está la obra del Dios creador, who's created the whole world que creó todo el mundo and is ruling history y está gobernando sobre la historia with the goal of restoring His world back to Himself. con la meta, el objetivo de restaurar el mundo de vuelta a su reino. Sometimes as Christians, ¿Va? Christians, Muchas veces nosotros como cristianos, sometimes as Christians, we don't realize what kind of book we have. a veces como cristianos no nos damos cuenta qué tipo de libro es el que tenemos. This Hindu Este hindú was shocked estaba impresionado that any book de que cualquier libro could claim pudiera declarar to tell the whole story que contaba la verdadera historia of the world. de todo el mundo. Hindus don't believe that. Los hindús no creen eso, Buddhists, los budistas tampoco, Muslims almost. los musulmanes tal vez un poco, casi. But the claim of the Bible Pero lo que la Biblia se atribuye a sí misma is that this is a book es que este libro that tells us what the Creator God is doing es lo que el Dios creador está haciendo to restore His purposes para restaurar sus propósitos for the whole creation. para toda la creación. And at the center of that story Y en el centro de esta historia is a man named Jesus, está un hombre llamado Jesús, a Hebrew, a Jewish male un hombre hebreo, judío, who only lived to be about 30 or 35 years old, que vivió hasta los 30, 34 años. and yet the claim the Bible makes Sin embargo, lo que la Biblia dice sobre is that this man este hombre es que él revealed the fullness of God, revela la plenitud de Dios, revealed the fullness of God's plan for the creation, revela la plenitud del plan de Dios para toda la creación and actually accomplished that plan y que de hecho consigue ese propósito, cumple ese plan in His death and in His resurrection. en su muerte y en su resurrección. And so these two events Así que estos dos eventos stand at the middle of cosmic history, se levantan en medio de la historia cósmica, where the cross defeats sin donde la cruz vence el pecado and the curse y la maldición and all its miserable effects on our world. y todos sus miserables efectos en el mundo. Yesterday we visited a city in northern Chile, Ayer visitamos una ciudad aquí en el norte, Chacabuca, en Chacabuco, and we saw horrible pictures of human injustice. y vimos terribles imágenes que nos recordaban la injusticia humana, How the wealthy treated the poor miners. cómo los ricos trataban a los mineros pobres, How political prisoners were tortured and killed. cómo algunos prisioneros políticos fueron torturados y asesinados. According to the biblical story, Y de acuerdo con la historia bíblica, this is because of the sin of Adam and Eve. esto es por causa del pecado de Adán y Eva. And the story of the Bible Y la historia de la Biblia is that God is going to remove sin and injustice from this world. que Dios va a terminar con el pecado y la injusticia en el mundo, lo va a remover. As we were walking around that city, Mientras caminábamos por esa antigua ciudad, Marnie and I were talking, hablaba yo con Marley and I've thought about it since. y he estado pensando al respecto. What's this place going to look like in the new creation? ¿Cómo es que se va a ver este lugar en la nueva creación? Maybe it's going to be a resort Tal vez será un resort where people can enjoy and delight in God's world. donde la gente pueda disfrutar y deleitarse en el mundo de Dios. Who knows? ¿Quién sabe? But the story of the Bible Pero la historia de la Biblia is that God loves this world es que Dios ama
a este mundo. And he loves human beings. Él ama a los humanos And he will not let sin and the curse have the last word. y Él no dejará que la maldición y el pecado tengan la última palabra. But rather, he's going to restore the whole creation Pero en cambio, Él va a restaurar to again, toda la creación to again be the kingdom of God. para que nuevamente sea plenamente el reino de Dios, For all nations, donde todas las naciones, all of human life, toda la vida humana and the whole creation y toda la creación again lives under his rule. viva bajo su reino, su gobierno. And that has all been accomplished Y eso todo ha sido conseguido at the center of history en el centro de la historia. in the death and resurrection of Jesus. Fue logrado por la muerte y la resurrección de Cristo, de Jesús. This Hindu professor also said to the missionary, Entonces este profesor hindú le dijo también al misionero: not only how can you say that the Bible tells the true story of the world, o sea, ¿cómo puedes decir que la Biblia cuenta la verdadera historia del mundo? but he was even more shocked Estaba aún más impresionado, choqueado, by the fact that this story has one man at the center. por el hecho de que esta historia tenga un hombre, un humano, al centro de su historia. And that man, Y que ese hombre, humiliated, tortured, and killed on a cross. ese hombre humillado, torturado y asesinado en una cruz, In that event, en ese evento, was able to defeat sin fue capaz de derrotar el pecado and able to defeat the curse y capaz de derrotar la maldición and all the miserable results. y todos los resultados miserables del pecado humano. And to believe, he said, that that man rose from the dead. And he to say that that man rose from the dead Y más encima decir que ese hombre se levantó de entre los muertos is even more shocking. es aún más chocante. This Hindu Este hindú thinks Christians de que los cristianos are loco, están cucú, crazy. locos. You say you have a book that tells the true story of the whole world. Me dice que tienes un libro que te cuenta la verdadera historia del mundo. You say that at the center of that story is one man Y tú más encima me dices que en el centro de esa historia universal hay un hombre who was crucified que fue crucificado and rose again. y resucitó, se levantó de entre los muertos. You're crazy. Tú estás loco. The Apostle Paul heard that, didn't he? El apóstol Pablo escuchó eso. In 1 Corinthians 1, Y él dice eso mismo en 1 de Corintios. he says that when we proclaim Jesus crucified, Él dice que cuando proclamamos a Cristo crucificado, the Greeks think we're crazy, los griegos piensan que estamos locos. and the Jews have a stumbling block. Y los judíos tienen una piedra en la que se tropiezan. But he said, we believe it Pero Pablo dice que nosotros lo creemos. because it is the power of God that brings salvation. Porque es el poder de Dios para salvación. We believe that the Bible tells the true story of the world. Creemos que la Biblia cuenta la verdadera historia del mundo. And at the center of that story Y en el centro de esa historia is one man, hay un hombre fully God, plenamente Dios, who accomplished salvation in the cross and the resurrection, que consiguió, cumplió la salvación en su cruz y resurrección. and will one day Y un día return and complete his work regresará a completar, consumar ese trabajo. and restore the whole creation to be very good again. Y restaurar toda la creación para que vuelva a ser muy buena, de nuevo como el príncipe. Brothers and sisters, Queridos hermanos, hermanos y hermanas, isn't this an amazing story? ¿no es esta historia maravillosa? Can we go back with the Hindu and say, what an incredible story this Bible tells? Vamos allá con el hindú y digo, wow, qué increíble historia cuenta esta Biblia. A very good creation, Una creación muy buena, distorted by human sin, que fue distorsionada por el pecado humano. and God setting out on a long journey Y Dios comienza un largo viaje to heal
and restore the creation again. para sanar y restaurar la creación nuevamente. And to do it Y para hacerlo, through the humiliation of the cross a través de la humillación, y hacerlo a través de la humillación de la cruz and the resurrection. y la resurrección. And Jesus announced Y Jesús anuncia good news. buenas noticias. The kingdom of God at the end of history El reino de Dios, el final de la historia, is already breaking into the middle of history. está ahora llegando al medio de la historia, ¿no? And now by the Spirit, Está irrumpiendo en la mitad de la historia y ahora por el Espíritu you can already begin to experience podemos experimentar hoy ya God's power to save and restore His rule. el poder de Dios para restaurar y salvar. That point is a very important point. Ese punto es un punto muy importante. The Bible tells La Biblia cuenta the true story la verdadera historia del mundo, of the whole world. de todo el mundo. In the last 200 years, En los últimos 200 años, or maybe 300 tal years, vez 300, the church has often lost that understanding of the Christian faith. la iglesia ha perdido ese entendimiento de la fe. The Jews understood the Bible as the true story of the world. Los judíos entendían la Biblia como la verdadera historia del mundo. Jesus understood the Bible as the true story of the world. Jesús entendía la Biblia como la verdadera historia del mundo. And the church has understood the Bible as the true story of the world for so many years. Y las iglesias entendían la Biblia como la verdadera historia del mundo por muchos años. Lo hicieron así. But beginning in the 18th century, Pero comenzando en el siglo XVIII, we started to lose that sense of the Bible as a true story. comenzamos a perder ese sentido de la Biblia como verdadera historia. And replaced it Y lo reemplazamos with our doctrinal systems. con sistemas doctrinales. The Bible tells the true story of the world, La Biblia relata la verdadera historia del mundo, centered in Jesus Christ. centrada en Jesucristo. The second point El segundo punto is that there is a missional direction or trajectory to this biblical story. es que hay una trayectoria misional en la historia bíblica, It begins with one family. que comienza con una familia. God promises Abraham Dios prometió a Abraham that he is going to bless him. que lo iba a bendecir. But this moves from one family Pero esto se mueve desde una familia to all families. a todas las familias. One day all families will experience this blessing. Un día todas las familias experimentarán esta bendición. So the story moves from one family to all families. Así que la historia se mueve desde una familia a todas las familias. It moves from one nation Se mueve de una nación to all nations. a todas las naciones. God gives the knowledge of God to Israel, Dios dio el conocimiento de sí mismo a Israel, one nation. una nación. And the story moves from that one nation to take the knowledge of God to all nations. Y la historia se mueve para que esta nación lleve el conocimiento de Dios a todas las naciones. God's rule begins in one place, El gobierno de Dios, su reino, comienza en un lugar, in Jerusalem. en Jerusalén. But soon his rule will reach the ends of the earth. Pero pronto ese reino debe llegar a los confines de la tierra, a los fines de la tierra. The biblical story moves from the one to the many, La historia bíblica se mueve del uno a los muchos, from Israel to all nations, de Israel a todas las naciones, from Jerusalem to the ends of the earth. desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. So the biblical story has a trajectory. Así que la historia bíblica tiene una trayectoria. The movement, one man El movimiento, un hombre, to all nations. hacia todas las naciones. And so the question that we have to raise La pregunta que tenemos que levantar is, what is the missional role of God's people in this story? es, entonces, ¿cuál es la tarea o el rol del pueblo de Dios en esta historia? ¿Cuál es su rol misional? As the Bible moves from one man to all nations, Mientras la Biblia se mueve desde un hombre from a todas las Israel, naciones, from
Israel to all nations, desde Israel a todas las naciones, from Jerusalem to the ends of the earth. desde Jerusalén hasta los fines de la tierra. What is the role that you and I have been called to play? ¿Cuál es el rol, la tarea que tú y yo somos llamados a desempeñar? What is the role that God's people play in this story? ¿Cuál es el rol que el pueblo de Dios debe ejecutar o llevar adelante en esta historia? I want to unpack that for a few minutes Quiero desarrollar eso por algunos minutos and ask this question. y preguntar esta pregunta. And we begin with Israel. Comenzamos con Israel. What was the role that God gave Israel to play in this trajectory from the one to the many? ¿Cuál era el rol que Israel tenía que cumplir en esta trayectoria de el uno a muchos? Israel was called to live amidst the idolatrous nations of the earth. Israel fue llamado para vivir en medio de las naciones idólatras de la tierra. They were called to be what Adamic humanity failed to be. Ellos fueron llamados para ser lo que la humanidad adámica falló en ser. They were to live in the midst of the idolatrous nations Debían vivir en medio de las naciones idólatras and to show all the nations around them y mostrar a todas las naciones alrededor de ellos what it meant to be fully human. qué significaba ser plenamente humanos. And so what we see is that this vocation was given to Israel in Exodus 19, 3 through 6. Lo que vemos es que esta vocación fue dada a Israel en Éxodo 19, 3 al 6. Let me put that in context. Déjame poner eso en contexto. God has promised Abraham, Dios prometió a Abraham, I will bless you, Abraham, te bendeciré, and through you I'll bring blessing to all the nations of the earth. y a través de ti llevaré bendición a todas las naciones de la tierra. I'm going to make you into one nation. Te formaré en una nación, And through that nation, y a través de esa nación I'll bring my knowledge of me to the ends of the earth. daré mi conocimiento hasta los confines de la tierra. The book of Genesis ends, El libro de Génesis termina where Abraham is only a small family, con Abraham siendo una pequeña familia, less than 100 people. menos de 100 personas. The book of Exodus opens Y el libro de Éxodo inicia 400 years later, 400 años después. and now that 100 people Y ahora esos que eran 100, have become millions of people. ese pueblo se ha convertido en millones de personas. They're a very large community Son una comunidad muy grande, living in slavery viviendo en esclavitud to the Egyptians. a los egipcios. And to live in slavery to a nation in the ancient Near East Y vivir como esclavos de una nación allí en el antiguo cercano oriente was to live in slavery to their idols. era también vivir como un esclavo a sus ídolos, a sus dioses. Israel is living in slavery to Egyptian idolatry. Israel era esclava a los dioses egipcios, a la idolatría egipcia. And so God comes. Entonces Dios viene And in the first 15 chapters of the book of Exodus, y en los primeros 15 capítulos de Éxodo He liberates them. los libera. One after another, He takes out the Egyptian gods. Uno tras otro, Dios destroza, derrumba los ídolos egipcios, los dioses egipcios. Each one of the plagues Cada una de las plagas. is directed at one of the Egyptian gods. Cada una de las plagas está dirigida a los dioses egipcios. And as He takes them down, He shows that they are not gods at all. Y mientras Él los vence, los derrota, dice, esos no son dioses. And He finally liberates Israel Y finalmente libera a Israel from that idolatry de esa idolatría and takes them through the Red Sea. y los lleva a través del Mar Rojo. Can you imagine being Israel? ¿Puedes imaginarte ser ahí Israel? They've been in Egypt for 400 Habían years. estado en Egipto por 400 años. Many of them have forgotten about God, Muchos de ellos hasta se han olvidado de Dios. forgotten about the promise that God made to Abraham. Olvidado la promesa que Dios hizo a Abraham. And all of a sudden, Moses comes back Pero de repente Moisés llega and says, y dice, this God este Dios wants to liberate you from Egypt. quiere liberarlos de Egipto. They would have been very happy. Probablemente hubieran estado muy felices.
happy. We're slaves. We'd love to be liberated. muy felices, queremos ser liberados, somos esclavos. But then all of a sudden, they have even more work when their taskmasters makes them make even more bricks. Pero de repente tienen aún más trabajo cuando sus jefes los obligan a hacer un trabajo forzado mayor. Leave, Moses, you've caused more trouble for us. Y ellos le dicen a Moisés que se vaya, que él ha traído puros problemas. But God is going to show that He is the living God. Pero Dios va a mostrar que es el Dios viviente. One plague after the other. Una plaga tras otra. He takes out the Egyptian gods. Derrota, vence a los dioses egipcios. And Israel is saying, who is this God? Entonces los israelitas dicen, ¿quién es este Dios? And He takes them through the Red Sea, Entonces los lleva a través del Mar Rojo. holding the water up on either side. What? Holding the water up on either side. Sosteniendo como un muro, ¿no?, de agua a cada lado. Who is this God? ¿Quién es este Dios? He takes them through the wilderness, Los lleva a través del desierto. gives them water and food. Les da agua, comida. Who is this God? ¿Quién es este Dios? And He finally brings them to Sinai. Finalmente los lleva al monte Sinaí. And God meets them at Sinai. Y Dios se encuentra con ellos en el monte Sinaí y les dice, This is why I did all of that for you. esto es la razón por la que hice todo eso por ustedes. I've got a task for you. Tengo una tarea para ustedes. I've got a job for you. Tengo un trabajo para ustedes. And on Mount Sinai He says, this is why I did all of this. Y en el monte Sinaí les dice, esto es la razón por la que hice todo esto. In Exodus 19, 3 through 6, Éxodo 19, 3 al 6. are the small section of the Old Testament Es esta pequeña sección del Antiguo Testamento where God says, donde Dios dice, this is your missional vocation. esta es tu vocación misional. Nuevamente voy a leer. Éxodo 19, 3 al 6. Acamparon fuera del monte al cual subió Moisés para encontrarse con Dios. Y desde allí lo llamó el Señor y le dijo, anúnciale esto al pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel. Ustedes son testigos de lo que hice en Egipto y de lo que les he traído y de que les he traído hacia mí como sobre alas de águilas. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, será mi propiedad exclusiva de entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícales esto al pueblo de Israel. You saw what I did to the Egyptians. Vieron lo que hice con los egipcios. You saw how I took care of you through the wilderness. Han visto cómo yo los he cuidado en el desierto. All the nations belong to me. Todas las naciones me pertenecen, And I've got a job for you. pero tengo un trabajo para ustedes. You are going to be my special treasured possession. Ustedes serán mi posesión atesorada, And you are to be a holy people mi posesión especial, ¿no? Serán un pueblo santo and a priestly kingdom. y un reino de sacerdotes. So what was their vocation? Entonces, ¿cuál era su vocación? Let me give it to you in 4 points. Déjenme explicárselas en 4 puntos. First of all, they were to be the people of God. Primero, debían ser el pueblo de Dios. They belonged to God in a special way. Pertenecían a Dios de una forma especial. And God was going to use this people Y Dios iba a usarlos a ellos como pueblo to bring His salvation to the ends of the earth. para llevar esta salvación hasta los fines de la tierra. And so they were people that were to align themselves with God's purpose. Entonces ellos debían ser un pueblo que se alineaba con los propósitos de Dios. But secondly, En segundo lugar, they were a redeemed people. eran un pueblo redimido. The word redemption in the Old Testament La palabra redención en el Antiguo Testamento is used for the first time to describe Israel being liberated from Egypt. es usada por primera vez para describir cómo Israel fue liberada de Egipto. And the word redemption La palabra redención means that Israel has been liberated, freed from the idolatry of the Egyptians. significa que Israel fue liberada, fue llevada a libertad de los dioses de Egipto y de su idolatría.
if they are to play their vocation, Y si ellos van a desempeñar su vocación, they must be a people ellos deben ser un pueblo liberated liberado. from the idolatry of the ancient Near Eastern peoples, Liberado de la idolatría cultural de los pueblos cercanos. so they can live amidst those peoples, Para que ellos puedan vivir en medio de esos pueblos. showing what it means to serve the living God. Mostrando qué significa servir al Dios vivo. Thirdly, they are a holy people. En tercer lugar, ellos son un pueblo santo. You're to be a holy nation, Debían ser una nación santa. a nation that lives in such a way Una nación que vive de tal forma that when the nations look at you, Israel, que cuando otras naciones los miraban a ellos, Israel, they will see what I intended for human life. vieran lo que Dios, cuál era la intención de Dios con la vida humana. They will see how I want human beings to live. Dios dice, ¿no? Que ellos vean como yo quiero que los humanos vivan. You're to live as a holy people Deben vivir como un pueblo santo before the nations. delante de las naciones. And finally, Finalmente, they were to be a priestly people. debían ser un pueblo sacerdotal. We have to go back to the understanding of a priest in the Old Testament. Debemos volver atrás, retroceder al entendimiento de qué significa ser un sacerdote en el Antiguo Testamento. A priest Un sacerdote stood as a mediator se ponía como un mediador between God and the people. entre Dios y el pueblo. So, for example, Aaron Por ejemplo, Aarón. would bring a priestly blessing, Aarón que impartiría una bendición sacerdotal. standing before God. Poniéndose ante Dios, He would bring God's blessing to the people. llevaría la bendición de Dios al pueblo. And what God says to Israel, Y lo que Dios dice a Israel, you are to be a priestly people. ustedes han de ser un pueblo sacerdotal. A people that mediate God's blessing and salvation to the nations. Un pueblo que media la salvación y la bendición de Dios a las naciones. This is their vocation in the rest of the biblical story. Esta es su vocación en el resto de la historia bíblica. You're a people that belong to me. Ustedes son un pueblo que me pertenece. You're a people that have been liberated from idolatry. Ustedes son un pueblo que ha sido liberado de la idolatría. You're a people called to be holy Ustedes son un pueblo que ha sido llamado a ser santo as you live amidst the nations. mientras viven ahí en medio de las naciones. And you're a people who are to mediate my salvation to the nations. Ustedes son un pueblo que debe mediar mi salvación y bendición a las naciones. That's their vocation. Esa era su vocación. How does the rest of the Old Testament story go? ¿Cómo es que avanza con toda la historia del Antiguo Testamento? They don't do very well, do they? No les va muy bien, ¿no? They don't fulfill that vocation. Ellos no cumplen esa vocación. Instead of being liberated from idolatry, En lugar de ser liberados de la idolatría, they keep falling back into the idolatry of the Canaanites. en lugar de vivir libres de la idolatría, ellos vuelven a caer ahora a los ídolos de los cananitas. Instead of being a holy people, En lugar de ser un pueblo santo, they live like the nations. ellos viven como las naciones. Instead of bringing that salvation to the nations, En lugar de llevar esa salvación a las naciones, they don't even live it themselves. ellos ni siquiera la viven ellos mismos. And so the Old Testament story ends Entonces la historia del Antiguo Testamento termina with Israel being judged by God con Israel recibiendo el justo juicio de Dios and sent into exile. y enviado al exilio. It seems, doesn't it, like God's plan has failed. Y puede parecer ahí que el plan de Dios ha fallado. He wanted to create a holy people, Él quería crear un pueblo santo, different from all the other nations. diferente a todas las demás naciones. But instead, Pero en cambio, they became like the other nations. ellos se volvieron tal como las otras naciones And they failed in their vocation. y fallaron en su vocación. So what's God going to do?
Entonces, ¿qué es lo que Dios va a hacer? He sends the prophets, Él envía a los profetas. and the prophets say this: Y los profetas dicen esto. Israel, Israel I've sent you into exile. los envía al exilio. Los envía al exilio. I've judged you from your failure and your disobedience. Los juzgaré por su desobediencia. But one day, Pero un día I'm going to gather you back los reuniré nuevamente. from wherever I've scattered you. A reunir como ovejas es la palabra, ¿no? Como de donde quiera que los he enviado y repartido. And I'm going to bring about mighty act of salvation. Y traeré mi acto de salvación. I'm going to give you my spirit, Les daré mi espíritu. and then you will be able to do what I called you to do. Y allí serán capaces de hacer lo que yo les llamé a hacer. And that fulfillment begins with Jesus. Y ese cumplimiento de la profecía comienza en Jesucristo. Jesus begins to gather the lost sheep of Israel. Jesús comienza a reunir las ovejas perdidas de Israel. He gathers sheep into a pen. Él reúne a las ovejas en un rebaño. He gathers guests to a banquet table. Él reúne a los invitados en un banquete. He gathers wheat into the barn. Él reúne trigo dentro del granero. All of these are pictures Todas estas son palabras de Jesús, imágenes that the Jews had que los judíos tenían antes of gathering Israel back. de volver a reunir a Israel como un pastor con sus ovejas. And every day, Entonces cada día, 3 times a day, 3 veces al día, the Jews would pray, los judíos oraban. God, gather Israel back from all the nations. Dios, vuelva a reunir a Israel de vuelta de entre todas las naciones. Send your Messiah, Envía a tu Mesías, a son of David, un hijo de David, and establish your kingdom over the whole earth. y establece tu reino sobre toda la tierra. Every day, Cada día they would pray that 3 times. oraban eso 3 veces al día. And God answers that prayer Y Dios responde esa oración and sends Jesus. y envía a Jesús. Jesus, Jesús, you and I have heard the biblical story so often tú y yo hemos escuchado tantas veces la historia bíblica that we're not shocked by that. que no nos sorprende eso, no nos asombra, no nos choca. Of course, he sent Jesus. Porque envió a Jesús. But that's not what the Jews were expecting. Pero eso no era lo que los judíos estaban esperando. They were expecting a powerful Messiah Ellos estaban esperando un poderoso Mesías who would take up the sword que iba a tomar la espada and defeat his enemies y derrotar a todos sus enemigos and establish God's kingdom over the whole earth. y establecería el reino de Dios sobre todo el mundo. And every eye would see Y cada ojo vería the glory of Israel's God la gloria del Dios de Israel revealed in this powerful Messiah. revelada en este poderoso Mesías. And the gathering would be a loud gathering of all the nations to Israel. Y la reunión, reunir a los perdidos de Israel, sería una inmensa y un fuerte llamado, ¿no? That's what the Jews were thinking Eso es lo que los judíos estaban pensando when they prayed. cuando oraban. God, establish your kingdom. Dios, trae tu reino, establece tu reino, venga tu reino. Gather in the nations. Reúne a las naciones. Jesus, Jesús, he doesn't look like the powerful Messiah they were expecting. Jesús no se ve como el poderoso Mesías que ellos estaban esperando. And his gathering is a small group of people. Y su reunión, su llamado de las ovejas, es un pequeño grupo de personas. And then Y entonces, he's crucified, es crucificado, humiliated on the cross. humillado en una cruz. Instead of destroying the Roman Caesar, En vez de destruir al César romano, like all the Jews were expecting, como los judíos estaban esperando, the Roman Caesar puts him on the cross. el César romano lo pone en una cruz. How can this be the Messiah? ¿Cómo podría ser el Mesías? No wonder the cross was a stumbling block to all the Jews.
Sin duda, por eso es que la cruz es una piedra de tropiezo para los judíos. But this was God's plan. Pero este era el plan de Dios. This is how he would deal with sin. Así es como él iba a lidiar con el pecado. And 3 days later, Porque 3 días después, Jesus rises from the dead. Jesús se levanta de entre los muertos. And when he rises from the dead, Se levanta de entre los muertos. he then gathers that small group of Y disciples entonces reúne a ese pequeño grupo de discípulos. and he sends them. Sus ovejas y las envía. Instead of all the nations being gathered to Jerusalem, En vez de que todas las naciones sean reunidas hacia Jerusalén, he now takes the small group of Israel that have been gathered ahora toma a ese grupo, pequeño grupo, el Israel renovado, and he sends them to ellos, the nations. a ellos que se reunieron y los envía a ellos, a las naciones. And the book of Acts tells us the story. El libro de los Hechos nos cuenta la historia, How as they are sent to the nations cómo es que ellos fueron enviados a las naciones, in the power of the Spirit, en el poder del Espíritu. that now small communities are formed. Y ahora pequeñas comunidades son formadas. They're called ecclesia in Greek. Se la llaman a sí mismo iglesia. In English, we say church. En inglés dicen church. In Spanish, iglesia is much closer to the Greek of the New Testament. En español, iglesia es mucho más cercano al griego del Nuevo Testamento. These were small communities Estas eran pequeñas comunidades sent to live in every nation of the earth enviadas para vivir en cada nación de la tierra, and to be what Israel had failed to be. para vivir y ser lo que Israel falló en ser. We read in 1 Peter Leemos en Primera de Pedro, chapter 2 capítulo 2, that now the vocation given to Israel in Exodus 19 que ahora la vocación dada a Israel en Éxodo 19 is given to the church. ha sido dada a la iglesia, es dada a la iglesia. Read 1 Peter 1 Peter 2, 9 to 12. 1 Peter 2, 9 to 12. Pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio real, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Antes ustedes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra el alma. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar, que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de su visitación. Peter writes to the small church in Asia Minor, Pedro escribe a la pequeña iglesia allí en Asia Menor and he says, remember that vocation I gave to Israel, y les dice: ¿recuerdan esa vocación que yo había dado a Israel? to be a holy people, Que fuera un pueblo santo, liberated from idolatry, liberado de la idolatría, to live before the nations, para vivir ante las naciones, so they could see my plan for humanity. para que ellos vieran mi plan para la humanidad. Remember that vocation way back at Sinai. ¿Se acuerdan de aquella vocación allá muy atrás en el Sinaí? You now have this vocation. Ustedes ahora tienen esa vocación. To live this vocation in the midst of wherever you are set. Vivir esa vocación en medio de donde sea que Dios nos ponga. And so, brothers and sisters, Así que hermanos y hermanas, this is a vocation that Peter says is for you esta es una vocación que Pedro dice que es para ti and for me. y para mí. Given to the Canadian church to live amidst the Canadian culture. Fue dada para que la iglesia canadiense viviera en medio de la cultura canadiense. A vocation given to the Chilean church to live amidst the Chilean cultural Una situation. vocación dada a la iglesia chilena para vivirla en medio de la cultura chilena. He says, you are a people belonging to God. Él dice: ustedes son un pueblo que pertenece a Dios. Your name, my name, God says, is written on you. Dice: mi nombre está escrito en ustedes. Dios dice: You belong to me. tú me perteneces.
And you are to show the rest of Chile Y ustedes deben mostrar al resto de Chile what it looks like to be God's people. cómo es que se debería ver el ser un pueblo de Dios. Can I share a very embarrassing story with you about me? Quiero compartir una pequeña historia sobre mí. My last name is Goheen. Mi apellido es Goheen. One time I was in a hockey arena. Una vez estaba en una arena de hockey, campo de hockey. You know what a hockey arena is? Y it's nice. Where you play hockey is a big deal. Un edificio, un estadio de hockey de hielo, ¿no? Sí, las películas, de movies. In Canada, we have hockey arenas every few miles. Tenemos estadios de hockey en cada ciertos kilómetros. That's where Canadians hang out. Ahí es donde los canadienses comparten. We have football. Is that? Yeah. But, yeah. Como las canchas de fútbol. Nuestra pichanía. I was in a hockey arena. Entonces estaba en una cancha de hockey. I was about 16 years old. Tenía 16 años. I was doing some things I should not have been doing. Estaba haciendo algunas cosas que no debería haber estado haciendo. Everybody in town Todos en la ciudad knew my dad. conocían a mi papá. He was a Christian. Él era muy cristiano. He had lived there, we'd lived there for maybe 10 or 15 years. Habíamos vivido allí unos 15, 20 años. Everybody knew the name Goheen stood for somebody that served the Lord. Todos sabían que el nombre Goheen significaba una persona que sirve al Señor en la ciudad. I had that name. Y yo tenía ese nombre. I'm doing something I shouldn't have been doing. Y estaba haciendo algo que no debería haber estado haciendo. The chief of police El jefe de policía is standing about from here to the wall away from me. estaba ahí parado como a la distancia de la pared de mí. And he says, "Hey, Goheen." Oye, Goheen, le dice. I look up. Y miro. And he says, "You don't have the same faith as your father, do you?" Y le dice, tú no tienes la misma fe que tu papá, ¿no es cierto? At that time, En ese momento, I wasn't a Christian. no era cristiano. And I didn't care about God then, Y no me importaba Dios en ese momento. but I cared about my dad. Pero me importaba mi papá. I had his name, Tenía su nombre. and his name was being badly maligned because of me. It's opposite of blessed. Mi nombre, su nombre, Goheen, estaba siendo calumniado en medio de ese contexto. You Profanado podría ser también. Sí, profanado. You have God's name on you. Tú tienes el nombre de Dios en ti. When God looks at you, and when the people of Chile look at you, Cuando la gente de Chile te ve, do they see a people that bears God's name? ustedes tienen el nombre de Dios. Cuando la gente de Chile los ve, ven a un pueblo que tenga el nombre de Dios, que proclame el nombre de Dios. We're a people that belong to God. Somos un pueblo que pertenece a Dios. A people who bear God's name in the middle of the country in which we live. Somos un pueblo que debe llevar el nombre de Dios en medio del lugar donde Él nos puso, de este país. Que carga el nombre de Dios. We are also a redeemed people. También somos un pueblo redimido. That is a people liberated from idolatry. Eso es un pueblo liberado de la idolatría. Every nation is shaped by idolatry. Cada nación ha sido moldeada, es moldeada por la idolatría. In Canada, En Canadá we've got a lot of idols. tenemos muchos ídolos. Consumerism, El consumo, technology, la tecnología, political ideologies,
ideologías políticas, and we have many more. tenemos mucho más. God says to the Canadian church, Dios le dice a la iglesia canadiense, you're to be a people ustedes deben ser un pueblo that don't live under the idols that the rest of the Canadians live under. que no vive por los mismos ídolos por los que el resto de los canadienses viven. You're a redeemed people. Ustedes son un pueblo redimido. And God says to the Chilean church, Entonces Dios dice a la iglesia chilena, you are a people ustedes son un pueblo liberated from the idols that govern and shape the Chilean nation. liberados de los ídolos que gobiernan, que moldean la cultura chilena y a la gente chilena. I don't know Chile well enough No conozco lo suficientemente bien a Chile to know what the powerful idols of Chile are. para saber cuáles son los poderosos ídolos que gobiernan en la cultura. You probably know them well. Pero tú probablemente lo conoces mejor. If you're called to be a people Y tú eres llamado a ser un pueblo. freed from that idolatry, Ustedes son llamados a ser un pueblo libre de la idolatría. you're also called to be a holy people. Ustedes también son llamados a ser un pueblo santo. A people who live in the whole of their lives. Un pueblo que vive en la plenitud de su vida, en cada área de su vida. As a display people before the Chilean people. Como un pueblo en vitrina, un pueblo que se ve delante de todo el pueblo chileno. This is what God means for human life. Esto es lo que Dios quiere decir con vida humana. When our neighbors look at us, Cuando nuestros vecinos nos miren, they should see a people ellos han de ver un pueblo who declare with their lives, que declaran con sus vidas, this is what it means to be human. esto es lo que significa ser humano. This is what God intends for the life of humanity. Esto es lo que es la intención de Dios con la vida humana. And finally, we are to be a priestly people. Finalmente, hemos de ser un pueblo sacerdotal. A people who mediate blessing and salvation to the nations. Un pueblo que media la bendición de Dios a las naciones. And so we take up Israel's vocation in the biblical story. Entonces nosotros continuamos la vocación de Israel en la historia de la Biblia. A people belonging to God. Un pueblo que pertenece a Dios. A people liberated from idolatry. Un pueblo liberado de la idolatría. A holy people. Un pueblo santo. A people who mediate the knowledge of God to the nations. Un pueblo que media el conocimiento de Dios a las naciones. So on the one hand, Entonces, por un lado, we have Israel's vocation. tenemos la vocación de Israel, somos continuidad. But there's also Pero también hay discontinuity with Israel. una discontinuidad con Israel. First, Primero, there's a new power hay un nuevo poder that Israel did not have. que de hecho Israel no tenía. We live after the cross and the resurrection and the outpouring of the Spirit. Vivimos en el tiempo después de la crucifixión, la resurrección y el derramamiento del Espíritu Santo. And now the Spirit of God Entonces ahora el Espíritu de Dios gives us the life of the kingdom, nos da la vida del reino, a taste of the new creation, una probada, una probadita de la nueva creación. the power of God El poder de Dios, to form and transform us to be what God intended. ese poder de Dios que nos puede formar, que nos puede transformar para hacer lo que Dios intenciona. We have a new power. Tenemos un nuevo poder, But we also have a new form. pero también tenemos una nueva forma. Israel lived in one place. Israel vivía en un lugar, They were a nation eran una nación made up of one ethnic group. hecha solo por un grupo étnico. Now the people of God Ahora el pueblo de Dios are non-geographical. es un pueblo no geográfico, They're not just in one place, no están solo en un lugar, but every place in the world. sino que deberían estar en todo lugar del mundo. They're a non-national people. No solo un pueblo nacional, Chinese, chino, Korean, coreano, Nigerian, nigeriano, Canadian, canadiense, Chilean, chileno, maybe even a few Americans. incluso algunos estadounidenses. All nations. But also, Todas las naciones. La cosa joke, by the way, ¿no? joke. Y era una broma por si acaso.
And we're also a multi-ethnic people. Somos también una comunidad multiétnica. So instead of one national community in Israel, a number of multi-ethnic communities all over the world. Entonces, en vez de ser solo una comunidad nacional en un terreno específico en Israel, somos en cambio una comunidad mundial, muchas comunidades multiétnicas dispersadas en todo el mundo. And finally, there's a new intentionality. Y finalmente hay una nueva intencionalidad. Israel was not commanded to go out and gather the nations. Israel no fue comandado a ir a reunir a las naciones, But now the church is called to have a deliberate intentionality. pero ahora la iglesia es enviada a tener una intencionalidad deliberada. The time between the resurrection and the return of Jesus En el tiempo entre la resurrección y el retorno de Jesús is a time of gathering. es un tiempo de reunión. Gathering the nations into the true humanity. Reunir a las naciones en la verdadera humanidad. That true humanity Esa verdadera humanidad that will one day live in the new creation. que un día vivirá en la nueva creación. And in this time until Jesus comes Y again, en este tiempo, hasta que Jesús vuelva, we've por been segunda vez, given the vocation se nos ha dado una vocación to live a holy life before the nations, de vivir una vida santa ante las naciones, but also with an intentionality pero también con intencionalidad to call the nations to come be part of this new humanity. para llamar a las naciones, para que vengan a ser parte de esta nueva humanidad. So let me close with this summary, Déjame cerrar esta parte con un sumario. and then afterwards, Y luego, after the break, del break, we'll try to be much more concrete. vamos a intentar ser un poco más concretos sobre lo que esto significa. God works in and through us Dios trabaja en y a través de nosotros to be the true humanity para ser la verdadera humanidad in a particular context en un contexto cultural particular for the sake of the world. por el bien del mundo. God works in and through us Dios obra en y a través de nosotros to speak the good news para hablar, para proclamar las buenas noticias, that God is healing the world la buena nueva de que Dios está sanando el mundo and to invite others into it. y para invitar a otros a través de ello. God works in and through us Dios obra en y a través de nosotros to do the good news para hacer las buenas noticias in deeds of justice, en obras mercy, de justicia, misericordia, compassion, compasión and y reconciliation. reconciliación. And God works in and through us Y Dios obra en y a través de nosotros. to establishing witnessing communities like this Dios trabaja para establecer comunidades de testimonio in como esta, every place in the world, en cada lugar del mundo, comunidades de testimonio, so that all people para que todos los pueblos can see the good news puedan ver las buenas noticias, and hear the good puedan news escuchar las buenas noticias and become part of this new humanity y se vuelvan parte de esta nueva humanidad that will one day que algún día live in the new creation. vivirá reunida junto a la nueva creación. We're going to take a break now. Vamos a tomar un break. And after the break, we'll talk about what maybe this looks like. Y después del break vamos a hablar tal vez de cómo se ve esto en la vida real de una iglesia. Do you want to say anything?